Esas fueron las palabras exactas. No hubo un por favor, no hubo un lo sentimos, no hubo un ápice de duda en su voz. Mi nuera, Brenda, me miraba con los brazos cruzados sobre el pecho, como una generala dictando sentencia, con una frialdad que me heló la sangre hasta los huesos. A su lado, mi hijo Julián, el niño que crié sola, el hombre por el que me partí el lomo trabajando en 2 turnos, sostenía la mirada clavada en el suelo, incapaz de verme a los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras su esposa me extendía un sobremanila abultado que contenía mi condena. «Pasa la casa a nombre de Brenda, mamá. Es lo mejor», murmuró él finalmente, con una voz tan débil que apenas pude reconocerla. En ese instante, el reloj de la pared pareció detenerse. El aire se volvió denso, irrespirable. Me llamo Teresa Montes, tengo 61 años, y esa noche aprendí, de la manera más brutal posible, que la traición más dolorosa no viene de un enemigo declarado, sino de la sangre de tu sangre. No grité, no lloré, no me desmayé. Solo sentí como el mundo que había construido con tanto esfuerzo durante 35 años se desmoronaba en segundos, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de la ingratitud. Si alguna vez has sentido que diste todo por alguien, que te quitaste el pan de la boca para dárselo a otro, y te pagaron con la moneda de la traición, quédate. Esta historia es para ti. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Lo que vas a escuchar hoy te demostrará que, a veces, tocar fondo y perderlo todo es el único camino para encontrarse a uno mismo y renacer con más fuerza. Escucha hasta el final, porque la vida, créeme, siempre, siempre cobra sus facturas. Aquella noche en mi sala, el silencio era ensordecedor. Brenda dejó el sobre la mesa del comedor, esa misma mesa de madera robusta donde habíamos compartido cenas de Navidad, donde Julián hizo sus tareas escolares desde la primaria hasta la universidad, donde celebré cada uno de sus logros con un pastel casero. El sonido del sobre golpeando la madera resonó como un disparo. «Es simple, Teresa», dijo Brenda con ese tono condescendiente que había empezado a usar últimamente, como si hablara con una niña pequeña o con alguien que ha perdido la razón. «Tú ya estás mayor. No puedes manejar una casa tan grande sola. El mantenimiento, los impuestos, el jardín, es demasiado para ti. Nosotros la cuidaremos, nosotros nos haremos cargo, pero necesitamos que todo esté en orden legal. Por tu propio bien. Por mi propio bien». Esa frase retumbó en mi cabeza como una burla cruel. ¿Por mi bien? ¿Quitarme mi techo, mi refugio, mi patrimonio era por mi bien? Miré a Julián. Busqué en su rostro algún rastro del niño cariñoso que fue, del joven agradecido que me prometió cuidarme. Pero solo vi a un extraño. Se sentó en el sillón que había sido de su padre, hundió los hombros y encendió el televisor, subiendo el volumen para evadir la realidad, para evadir a su madre, para evadir su propia conciencia. «Mamá, no compliques las cosas», dijo sin apartar la vista de la pantalla, donde un comercial de detergente parecía ser lo más interesante del mundo. «Además, ¿qué vas a hacer tú sola aquí? Es absurdo. Nosotros vivimos aquí, la mantenemos, pagamos los servicios». Mentira. Una mentira vil y descarada. Yo pagaba todo. Siempre lo había hecho. Desde la luz hasta el agua, desde el internet que ellos usaban todo el día hasta la comida que llenaba el refrigerador. Desde que Julián se casó con Brenda hace 3 años, les abrí las puertas de mi hogar de par en par porque dijeron que estaban pasando por una mala racha y querían ahorrar para comprar el suyo. «Solo será un tiempo, mamá, te lo prometo», me dijo Julián con ojos suplicantes. «En cuanto juntemos el enganche, nos vamos». Les creí. Les di la habitación principal porque era más grande y tenía baño propio. Yo me mudé al cuarto de huéspedes. Cociné para ellos todos los días, lavé su ropa, planché sus camisas, les di mi privacidad y mi vida entera. Y ahora, estaban ahí, exigiéndome que les entregara lo único que me quedaba, la seguridad de mi vejez. Brenda golpeó el sobre con un dedo impaciente, su uña larga y pintada de rojo haciendo un clic-clic irritante sobre el papel. «Firma, Teresa. Firma ahora o mañana mismo buscas dónde quedarte. No estoy jugando». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Un cristal fino que protegía mi corazón de madre se hizo añicos. Pero curiosamente, no sentí miedo. Sentí una claridad dolorosa y absoluta, como si de repente se encendiera una luz potente en una habitación oscura.
Miré a mi alrededor, las fotos en las paredes que contaban la historia de nuestra familia, el jarrón de Talavera que traje de Puebla en un viaje con mi difunto esposo, el reloj antiguo de mi madre que marcaba las horas con un tic-tac constante. Cada objeto tenía una historia, una memoria, un pedazo de mi alma. Y en ninguna de esas historias cabía la crueldad de esa mujer ni la cobardía de mi hijo. Me levanté despacio, alisando mi falda con manos que, para mi sorpresa, no temblaban. Julián alzó la vista por primera vez, alertado por mi movimiento. Vi en sus ojos un destello de preocupación, o quizás, solo quizás, de culpa. ¿Qué haces?, preguntó, con un hilo de voz. Voy a empacar, dije con una calma que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Brenda sonrió. Fue una sonrisa pequeña, torcida, triunfal. Creyó que había ganado. Creyó que mi sumisión era una victoria. Buena decisión, Teresa. Al menos eres sensata. Subí las escaleras sintiendo sus miradas en mi espalda como dagas calientes. Cada escalón pesaba 1 tonelada. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me recargué en ella, respirando agitadamente. Me senté en la cama y miré mis manos. Estaban arrugadas, trabajadas. Manos que habían cambiado pañales, que habían calificado exámenes hasta la madrugada, que habían cuidado enfermos. Respiré hondo. No iba a llorar. No ahí. No les daría ese gusto. Si iba a caer, caería lejos de sus ojos depredadores. Abrí el armario y saqué mi maleta vieja, la de cuero marrón, la misma que usé en mi último viaje con mi esposo, Ricardo, años atrás, cuando fuimos a la playa a celebrar nuestro aniversario número 25. El olor a cuero viejo me trajo un recuerdo fugaz de felicidad, que se disipó rápido. Comencé a guardar lo esencial, ropa interior, 2 vestidos, un suéter, mis zapatos cómodos. Fui al cajón de la mesita de noche. Saqué mis documentos personales, mi identificación, mi acta de nacimiento. Tomé el álbum de fotos más pequeño, el que tenía las fotos de Julián de bebé. Dudé un momento, pero lo guardé. Y finalmente, saqué una pequeña caja de madera tallada que guardaba con celo al fondo del cajón, debajo de unos pañuelos. Dentro estaban los papeles más importantes de mi vida. Las escrituras originales de la casa. El testamento. Lo metí todo en el fondo de la maleta, bien escondido entre la ropa. Cerré la maleta. Hizo un sonido seco, definitivo. Bajé las escaleras. Ellos ya no estaban en la sala. Estaban en la cocina, riéndose de algo en el celular, comiendo las galletas que yo había horneado esa mañana. La escena me revolvió el estómago. Ni siquiera se giraron cuando pasé arrastrando la maleta. Abrí la puerta principal y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, limpiando un poco la atmósfera viciada de la casa. ¿A dónde crees que vas a esta hora? La voz de Brenda me detuvo justo en el umbral. Había salido de la cocina al oír la puerta. Tenía una manzana en la mano y la mordió con descaro. No me giré. No quería verla. No quería grabar su cara de satisfacción en mi memoria. A dormir a la calle, como dijiste, respondí, sin mirar atrás. Salí y cerré la puerta con suavidad. No la azoté. No hice un drama. Simplemente la cerré. Caminé por la acera arrastrando mi maleta, el sonido de las rueditas contra el pavimento rompiendo el silencio de la noche. No tenía rumbo fijo, pero tenía una certeza ardiendo en mi pecho. No iba a firmar nada. Esa casa seguía siendo mía. Y al día siguiente iba a volver, pero no sola. Iba a volver para reclamar lo que me pertenecía. Caminé hasta la avenida principal y levanté la mano para parar un taxi. Mientras el vehículo se detenía y el conductor, un hombre mayor con cara amable, bajaba para ayudarme con la maleta, miré hacia atrás una última vez. La luz de la sala seguía encendida. Mi casa. Mi refugio. Ahora ocupada por 2 usurpadores. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista al arrancar. A un hotel, por favor. Al que sea. Uno barato y limpio en el centro. Mientras el taxi me alejaba de mi hogar, los recuerdos me asaltaron como una tormenta. Compré esa casa cuando Julián tenía apenas 2 años. Ricardo y yo trabajamos de sol a sol para pagarla. Él era contador, yo maestra de primaria. Ahorrábamos cada centavo. No íbamos al cine, no comíamos fuera, remendábamos la ropa. Todo para dar el enganche.
Esta casa será nuestro refugio para siempre, Teresa, me dijo Ricardo el día que nos dieron las llaves. Recuerdo cómo me cargó para cruzar el umbral, riendo como niños. Recuerdo pintar las paredes nosotros mismos, plantar el rosal en el jardín, ver a Julián dar sus primeros pasos en esa sala. Pero el para siempre de Ricardo terminó hace 10 años, con un infarto fulminante una tarde de domingo. Se fue así, sin avisar, dejándome viuda a los 50, con el corazón roto y un hijo universitario al que debía sacar adelante. Y lo hice. Me sequé las lágrimas, tomé más horas en la escuela, vendí pasteles los fines de semana. Julián se graduó con honores, consiguió un buen trabajo y yo pensé que la vida volvía a sonreírme, que el sacrificio había valido la pena. Pensé que ahora me tocaba descansar y disfrutar de los frutos. Hasta que conoció a Brenda. Al principio me pareció una buena chica. Un poco distante, quizás, pero educada, amable. Se casaron rápido, apenas 6 meses después de conocerse. Fue una boda sencilla que pagué casi en su totalidad porque Brenda dijo que la familia de ella pasaba por un mal momento económico. Nunca vi ese dinero de vuelta, y tampoco lo pedí. Para mí, la felicidad de mi hijo no tenía precio. Cuando me pidieron vivir conmigo mientras ahorraban para el enganche de su casa, acepté feliz. De verdad, estaba feliz. La casa se sentía muy grande y vacía sin Ricardo y sin Julián. Quería ayudar. Quería tener a mi familia cerca, escuchar risas otra vez, quizás esperar nietos. Pero los meses se convirtieron en años. Y la Brenda amable desapareció, reemplazada por una mujer exigente y caprichosa. Empezaron las críticas sutiles, como gotas de veneno, que si mi cocina era vieja y necesitaba remodelación, que si mi comida era aburrida y grasosa, que si la casa era demasiado grande para una vieja sola y debería venderla para darles el dinero a ellos. Y Julián. Mi Julián cambió. Dejó de hablarme. Cuando llegaba del trabajo, se encerraba con ella en la habitación. Se volvió un extraño en su propia casa, un títere que repetía las palabras de su mujer. Si yo me quejaba de algo, él me decía, «Mamá, ten paciencia, Brenda está estresada». Siempre la justificaba. Siempre me pedía que cediera. Un día, hace unas semanas, encontré un papel en la basura de la cocina. Era una tasación inmobiliaria. Estaban averiguando cuánto valía mi casa. Mi corazón se detuvo un instante. Lo confronté a él, pero me dijo que era solo curiosidad. Debí echarlos entonces. Debí haber escuchado a mi instinto. Pero una madre siempre busca excusas para no ver la maldad en sus hijos. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega! El taxi se detuvo frente a un hotel modesto en el centro de la ciudad. El letrero de neón parpadeaba con un zumbido. Le pagué al conductor y bajé. La habitación era pequeña, con paredes pintadas de un color crema desgastado y una alfombra que había visto mejores tiempos. Olía un poco a humedad y a encierro, pero tenía una cama limpia y un cerrojo en la puerta. Era un refugio. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. El colchón crujió. Y ahí, en la soledad de ese cuarto extraño, finalmente, me permití romperme. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Lloré con un llanto profundo, gutural, que me desgarraba la garganta. Lloré por Ricardo, que no estaba para defenderme, que no estaba para abrazarme y decirme que todo estaría bien. Lloré por Julián, por el hijo que perdí, porque ese hombre que se quedó en mi casa no era mi hijo. Y lloré por mí, por haber sido tan ciega, por haber amado demasiado y mal. Cuando las lágrimas se secaron, dejando mi cara tirante y mis ojos hinchados, saqué mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Julián. Ninguna de Brenda. Seguro ella le había dicho que me llamara para verificar que no estuviera haciendo ninguna locura legal. No contesté. En su lugar, busqué un número que no marcaba hacía años. Mi hermana Sofía. Ella vivía en Querétaro. Nos habíamos distanciado un poco tras la muerte de Ricardo, cosas de la vida, pero sabía que ella era la única que me diría la verdad sin filtros. ¿Teresa? Su voz sonaba alarmada al contestar a esas horas. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Sofía, necesito ayuda. Mi voz se quebró de nuevo, apenas un susurro. Le conté todo. El ultimátum, la amenaza, la frialdad de Brenda, el silencio cómplice de Julián, mi salida con la maleta. Sofía escuchó en silencio, solo interrumpía para soltar alguna maldición por lo bajo.
Cuando hablé de la casa y de los papeles que querían que firmara, su tono cambió. Se volvió duro, firme, el tono de la hermana mayor protectora que siempre fue. Esa casa es tuya, Teresa. Está a tu nombre. Tú y Ricardo trabajaron como burros para tenerla. Ellos no tienen ningún derecho, son unos parásitos. Escúchame bien, mañana mismo, a primera hora, buscas un abogado. El mejor que encuentres. Y lo sacas de ahí. No vas a permitir que te roben tu vida y tu dignidad. ¿Me oyes? Sí, te oigo, dije, sintiendo como sus palabras me inyectaban un poco de fuerza. Si necesitas dinero, yo te presto. Si necesitas irte a Querétaro, mi casa es tu casa. Pero primero, recupera lo tuyo. No dejes que se salgan con la suya. Tenía razón. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la caja de madera abierta sobre mis piernas. Acaricié las escrituras. El papel amarillento sentía suave bajo mis dedos. Ahí estaba mi nombre, Teresa Montes. Única propietaria. Luego, saqué otro documento. Mi testamento. Ese que había redactado hace 5 años, después de un susto de salud, dejando todo a Julián. Para mi amado hijo, decía la primera cláusula. Lo miré con amargura. Ese papel ya no valía nada. Ese hijo ya no existía. A la mañana siguiente, me moví rápido. Me lavé la cara con agua fría, me vestí con mi mejor ropa, un traje sastre que guardaba para ocasiones especiales, y salí a la calle. No me sentía una víctima. Me sentía una guerrera yendo a la batalla. Busqué en internet y encontré un despacho de abogados cerca, especialistas en propiedad y desalojos. Encontré al licenciado Gómez. Su oficina era seria, llena de libros y expedientes. Él era un hombre de unos 50 años, de pocas palabras pero mirada inteligente. Me escuchó atentamente, revisando mis documentos mientras yo hablaba. Señora Teresa, esto es un intento de despojo y violencia familiar, dijo finalmente, quitándose los lentes. Usted es la única propietaria legítima. Ellos son ocupantes precarios. Están ahí solo porque usted lo permitió. Legalmente, al no haber contrato de arrendamiento y al usted revocar su consentimiento, puede sacarlos hoy mismo. Y dadas las circunstancias de la amenaza, podemos solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar su seguridad. ¿Hoy mismo?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y alivio que me mareaba. Hoy mismo. No hay razón para esperar. Prepararé la notificación y solicitaré el acompañamiento de un oficial. ¿Está lista para enfrentarlos? Tragué saliva. Mis manos sudaban. Estoy lista. Salí de su oficina con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Faltaban unas horas para el mediodía. Me senté en una banca de la plaza a esperar. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la gente pasaba riendo, ajena a mi tormenta. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Julián. Mamá, ¿dónde estás? Regresa, tenemos que hablar. Brenda está muy enojada, dice que estás haciendo un drama innecesario. No seas terca, mamá. Por favor, contesta. No seas terca. Como si yo fuera la niña caprichosa y ellos, los adultos responsables que solo querían mi bien. La indignación terminó de borrar cualquier rastro de duda. Apagué el teléfono. A la hora acordada, llegué a mi casa. El licenciado Gómez ya estaba ahí, esperando junto a una patrulla. El oficial Méndez, un hombre alto y robusto, asintió al verme. Tranquila, señora, me dijo el oficial con voz grave. Vamos a hacer esto con calma y conforme a la ley. Usted no tiene que decir nada si no quiere. Nosotros nos encargamos. Caminamos hacia la puerta. Mi puerta. Esa que yo había barnizado el año pasado. Toqué el timbre con mano temblorosa. Nadie abrió. Volví a tocar, esta vez más fuerte, con el puño. Se escucharon pasos arrastrados. Finalmente, la puerta se abrió. Era Brenda. Estaba en bata de seda, despeinada, con una taza de café en la mano y cara de pocos amigos. Al verme, su expresión de molestia se transformó en sorpresa. «¿Teresa? ¿Qué haces aquí?» Pensé que... Entonces vio a los hombres detrás de mí. Al abogado con su maletín y al oficial con su uniforme y su mano cerca del cinturón.
La sorpresa se convirtió en puro miedo. Retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tartamudeó, perdiendo toda su arrogancia. Buenos días, dijo el licenciado Gómez dando un paso al frente, con voz autoritaria. Soy el abogado de la señora Teresa Montes, propietaria legal de este inmueble. Venimos a notificarles que se ha revocado su permiso para habitar esta propiedad y deben desalojarla inmediatamente. Brenda se quedó petrificada. La taza temblaba en su mano, derramando gotas de café sobre el piso de mi entrada. Julián, gritó hacia adentro, con una voz aguda y desesperada. Julián, ven aquí ahora mismo. Se escucharon pasos rápidos bajando las escaleras. Julián apareció en pijama, con el cabello revuelto y cara de confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Preguntó. Luego me vio a mí. Luego a la policía. Se puso pálido como una hoja de papel. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos aquí? Lo miré a los ojos. No sentí amor. No sentí pena. Sentí una distancia infinita. Lo que pasa, Julián, es que vine a recuperar mi casa, dije firme, con una voz que no reconocí como mía. ¿Tu casa? Saltó Brenda, recuperando la compostura y elevando la voz, intentando intimidar como la noche anterior. Esta es nuestra casa. Nosotros vivimos aquí. Tú te fuiste. Señora, le pido que se calme y baje la voz, intervino el oficial Méndez, dando un paso adelante. Tengo aquí los documentos que acreditan a la señora Teresa Montes como única y legítima dueña. Ustedes no tienen contrato de alquiler, ni título de propiedad, ni derecho legal alguno de estar aquí si ella no lo desea. La señora Teresa les pide que se retiren. Ahora. Julián se acercó a la puerta, ignorando al oficial, mirándome solo a mí con ojos de cordero degollado. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Sí puedo, le contesté, sosteniendo su mirada. Y lo estoy haciendo. Anoche ustedes me dieron a elegir, firmar y regalarles mi patrimonio o irme a dormir a la calle. Ustedes escogieron por mí. Yo elegí irme para volver con la ley en la mano. Ustedes jugaron sucio, yo juego legal. Solo queríamos que estuvieras protegida, gritó Brenda, histérica, intentando manipular la situación. Eres una malagradecida. Nosotros te cuidábamos. Te hacíamos compañía. Vieja loca. ¿Me cuidaban? Sentí la rabia subir por mi garganta como lava, pero la contuve. Me amenazaron. Me trataron como un estorbo en mi propio hogar. Me hicieron sentir pequeña, inútil y sola. Se acabó. Brenda. Se acabó el abuso. Abrí mi bolso y saqué un sobre blanco. El licenciado Gómez me lo había preparado esa misma mañana, en un trámite exprés que solicité. Y para que lo sepan, y no les quede ninguna duda, dije extendiéndoles el sobre hacia Julián, esta mañana, antes de venir aquí, pasé a la notaría. He revocado mi testamento anterior. Julián tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y leyó el encabezado. Levantó la vista, horrorizado. ¿Qué hiciste? He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo, la casa, mis ahorros de toda la vida, mis muebles, hasta el último clavo, todo pasa a nombre de mi hermana Sofía como única heredera universal. Julián, ya no figuras en ningún documento. No heredas nada. El silencio fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Julián parecía haber recibido un golpe físico en el estómago. Se apoyó en el marco de la puerta para no caer. ¿Me desheredaste?, susurró, con lágrimas asomando en sus ojos. Soy tu hijo. Tú me desheredaste a mí en vida, hijo, le respondí con tristeza, pero sin dudar. Querías quitarme mi techo mientras yo aún respiraba. Querías dejarme en la calle. Ahora, yo protejo lo que es mío y aseguro que mi esfuerzo de años no caiga en manos de quien no lo valora. Brenda estalló en llanto, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia, de un plan frustrado, de avaricia rota. Eres una bruja. Una mala madre. Me gritó, lanzándose hacia adelante, pero el oficial le bloqueó el paso. ¿Cómo puedes dejar a tu hijo en la calle? Te vas a morir sola y te vas a pudrir en el infierno. Señora, suficiente, dijo el oficial Méndez con voz de mando.
Insultar a la propietaria no va a ayudar a su caso. Tienen hasta las 5 de la tarde para sacar sus cosas personales. Muebles y electrodomésticos que no puedan probar que compraron con facturas a su nombre, se quedan. Si a las 5 no han salido, procederé al desalojo forzoso y serán detenidos por allanamiento. Empiecen a empacar. Me di la media vuelta y entré a mi casa, pasando entre ellos sin tocarlos. El aire adentro estaba viciado. Estaba hecha un desastre. Platos sucios de la cena anterior en la mesa, ropa tirada en los sofás. Subí a mi habitación. La cama estaba deshecha. Alguien había dormido ahí. Sentí náuseas. Habían invadido mi santuario apenas crucé la puerta de salida. Saqué sus sábanas y las tiré al pasillo. Bajé y me senté en mi sillón favorito, ese que da a la ventana. El abogado se sentó a mi lado, en silencio, dándome apoyo moral. El oficial se quedó en la puerta, vigilando. Las siguientes horas fueron un infierno. Brenda gritaba y lloraba mientras metía ropa en cajas y bolsas de basura, maldiciendo mi nombre, maldiciendo a Julián por ser un debilucho, maldiciendo su suerte. Rompió un par de vasos por accidente. El oficial le advirtió que si rompía algo más, la sacaría esposada. Eso la calmó. Julián se movía como un zombi. Empacaba sus libros, su computadora, su ropa, en silencio. De vez en cuando me miraba, esperando que yo me quebrara, que le dijera no te vayas, es broma. Pero yo permanecí sentada, estoica, mirando hacia el jardín, donde mis plantas seguían floreciendo a pesar del drama humano. A las 5 en punto, un camión de mudanzas que ellos llamaron de urgencia llegó. Cargaron sus cajas, su colchón, que sí era de ellos, su ropa. Julián se detuvo en la puerta antes de salir. Llevaba una caja con sus trofeos de fútbol de la infancia. Me miró. Tenía los ojos rojos. Mamá, no tenemos a dónde ir. De verdad. No tenemos dinero para un hotel ni para una renta. Lo miré. Vi al hombre de 35 años que tenía enfrente. Fuerte, sano, con estudios que yo pagué. Tienen juventud y salud, Julián, le dije suavemente. Tienen 2 manos y 2 pies. Y tienen lo que tanto querían, independencia total. Úsenla. Resuelvan sus problemas como adultos. Bajó la cabeza y salió. Brenda pasó después, fulminándome con la mirada, arrastrando una maleta rosa. Esto no se va a quedar así, masculló. Ya se quedó así, le respondí. Se fueron. El camión arrancó. El coche de Julián lo siguió. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Pasé el segundo cerrojo. Y el silencio inundó la casa. Un silencio denso, pesado, pero limpio. Me dejé caer en el suelo, ahí mismo en la entrada, y lloré. Lloré de alivio, de dolor, de soledad, de miedo al futuro. Lloré porque había echado a mi hijo. Pero también sabía que me había salvado a mí misma. Esa noche, cambié las sábanas de mi cama. Puse unas nuevas, con olor a lavanda. Y dormí. Dormí profundamente, sabiendo que nadie me echaría al día siguiente, sabiendo que estaba segura en mi castillo. Los días posteriores fueron de limpieza. Limpieza física y emocional. Fregué pisos con cloro, lavé cortinas, abrí todas las ventanas para que el viento se llevara su olor, su energía, sus gritos. Mi hermana Sofía cumplió su promesa y vino a visitarme el fin de semana. Fue un bálsamo para mi alma. Cocinamos juntas, reímos recordando anécdotas de niñas, lloramos abrazadas cuando le conté los detalles más feos. Hiciste lo correcto, Teresa, me dijo mientras tomábamos café en el jardín. No dejes que la culpa te consuma. Ellos se lo buscaron. Ellos rompieron la cuerda de tanto estirarla. Tú solo la soltaste. Pasaron las semanas. La vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Volví a ver a mis amigas. Me inscribí en un curso de jardinería. No supe nada de ellos. Bloqueé sus números. No quería sus disculpas falsas ni sus reclamos. Hasta que un día, 3 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz de mujer, mayor, temblorosa. ¿Señora Teresa? Sí, ¿quién habla? Soy la madre de Brenda. Elvira. Me quedé helada. ¿Qué quería esa mujer? ¿Insultarme también? Señora Teresa. Su voz se quebró.
Quiero pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Usted? ¿Por qué? Brenda llegó a mi casa llorando, contando pestes de usted. Me dijo que era un monstruo. Pero, hace unos días encontré unos papeles en su bolso mientras buscaba unas llaves. Era una cotización de su casa. Tenía fecha de hace un año. Y cartas de cobranza de deudas de juego. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Deudas de juego? ¿Deudas de quién? Susurré, temiendo la respuesta. De Julián. Y de Brenda también. Al parecer, iban a casinos. Deben mucho dinero, señora. Mucho. Ella lo tenía planeado. Querían vender su casa para pagar esas deudas y seguir gastando. No era para cuidarla a usted. Era para salvarse ellos. Me tuve que sentar. Las piernas me fallaron. Así que no solo era ambición y maldad. Era vicio. Era desesperación. Mi hijo tenía problemas graves que yo desconocía porque estaba demasiado ocupada siendo la suegra perfecta que no se mete en la vida de la pareja. No sabía eso, dije, con lágrimas en los ojos. Están viviendo en un cuartucho que les renté al fondo de mi casa, siguió la mujer, avergonzada. Se pelean todo el día. Se gritan. Creo que se van a separar. Solo quería que supiera que me avergüenza lo que hizo mi hija. Y que usted hizo bien en protegerse. Si les hubiera dado la casa, ya la habrían vendido y estarían los tres en la calle. Colgué el teléfono temblando. Esa llamada fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Me confirmó que mi instinto de supervivencia no había fallado. Les quité la casa, sí, pero les quité la posibilidad de arruinarme con ellos. Pasaron 6 meses más. Una tarde lluviosa, tocaron a mi puerta. Miré por la ventana. Era Julián. Estaba irreconocible. Flaco, ojeroso, con la ropa desgastada y sucia. Venía solo. No había rastro de la arrogancia de aquella noche. Solo había un hombre roto. Mi corazón de madre dio un vuelco. Quise abrir la puerta, correr a abrazarlo, darle de comer. Pero me detuve. Recordé las palabras de Sofía. Recordé la noche que me echó. Recordé las deudas de juego. Abrí la puerta, pero me quedé tras la reja de seguridad. No la abrí. Mamá, dijo él. Su voz sonaba hueca. ¿Qué quieres, Julián? Brenda me dejó, dijo con la voz rota, sin mirarme. Se fue cuando se acabó el poco dinero que sacamos de vender sus joyas y el coche. Se fue con otro. Estoy solo. No tengo trabajo. Debo mucho dinero. Tengo hambre, mamá. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron inocentes, los mismos ojos del niño que yo llevaba al parque. ¿Puedo volver? Prometo que cambiaré. Prometo que haré todo lo que digas. Solo déjame entrar. Fue el momento más difícil de mi vida. Más difícil que enterrar a mi esposo. Tener a mi hijo ahí, suplicando, y tener que decirle que no. Porque mi razón, esa que había recuperado a fuerza de golpes, me gritaba que si abría esa puerta, volvería al mismo ciclo de abuso. Que si lo salvaba ahora, nunca se salvaría él mismo. No, Julián, dije, y me dolió el alma al decirlo. Él me miró incrédulo, como si le hubiera pegado. ¿Me vas a dejar en la calle? ¿A tu propio hijo? No te estoy dejando en la calle. Te estoy dejando enfrentar las consecuencias de tus actos y de tus vicios. Sé lo del juego, Julián. Sé todo. Él bajó la cabeza, avergonzado. Si te dejo entrar ahora, te daré de comer, te lavaré la ropa y volverás a sentirte cómodo. Y no aprenderás nada. Seguirás jugando, seguirás dependiendo de mí. Necesitas tocar fondo, hijo. Necesitas arreglar tu vida por ti mismo, no a costa mía. Necesitas curarte. Pero mamá, no puedo solo. Sí puedes. Tienes la misma sangre que yo, y yo pude sola con todo. Te amo, Julián. Siempre te amaré. Eres mi vida. Pero precisamente porque te amo, no voy a permitir que me destruyas ni que te destruyas tú mismo viviendo de mí. Busca ayuda. Hay grupos. Hay terapias. Trabaja en lo que sea. Paga tus deudas peso a peso. Y cuando seas un hombre digno de confianza, cuando estés limpio y en paz, búscame. Quizás entonces podamos tomar un café. Pero mi casa,
Mi casa es mía. Y mientras yo viva, nadie más mandará aquí. Se quedó en silencio un largo rato. Luego, asintió levemente. Creo que, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Se dio la vuelta y se fue caminando bajo la lluvia, encorvado, derrotado. Yo entré a mi casa, cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo llorando. Lloré hasta quedarme dormida ahí mismo, en la alfombra de la entrada. Pero no corrí tras él. No lo llamé. Me mantuve firme. Pasó un año. Un año de silencio absoluto. Fue un año de reconstrucción para mí. Me dediqué a Teresa. Entré a clases de pintura, algo que siempre quise hacer. Viajé con mi hermana a Chiapas. Recuperé amistades olvidadas. Aprendí a vivir para mí, no solo para ser la mamá de Julián o la viuda de Ricardo. Descubrí que Teresa es una mujer interesante, fuerte y capaz de ser feliz sola. Una tarde de martes, el cartero dejó un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Julián. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había un cheque por 1,000 pesos. Y una nota escrita en una hoja de cuaderno. Mamá, perdóname por no haber tenido el valor de venir en persona. Conseguí trabajo en un taller mecánico al otro lado de la ciudad. Es trabajo duro, me ensucio las manos, pero es honesto. Estoy yendo a jugadores anónimos 3 veces por semana. Llevo 6 meses sin apostar. Vivo en un cuarto compartido, pero pago mi renta yo solo. Brenda me buscó cuando supo que tenía trabajo, pero no volví con ella. Aprendí la lección. Estos 1,000 pesos son poco, lo sé. Pero es el primer abono de todo lo que te costé, no solo en dinero, sino en paz y en lágrimas. Te voy a pagar cada centavo, aunque me tarde la vida entera. No espero que me perdones pronto. No espero que me dejes volver a casa. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser el hombre que tú criaste, no el que fui. Te quiero. Julián. Lloré sobre ese papel. Mis lágrimas corrieron la tinta azul de su letra. No lloré por el dinero. Lloré por la esperanza. Lloré porque, por primera vez en años, reconocí a mi hijo en esas palabras. Desde entonces, Julián sigue enviando dinero cada mes. A veces 500 pesos, a veces 1,000. Nunca falla. A veces hablamos por teléfono. Son llamadas breves, algo distantes, pero respetuosas. Me cuenta de su trabajo, de sus avances en el grupo. Yo le cuento de mis pinturas. No ha vuelto a pedirme nada. No ha vuelto a insinuar volver a casa. Está reconstruyéndose desde los escombros, ladrillo a ladrillo, como yo construí mi vida hace tantos años. Y eso, ver que lucha por sí mismo, me hace sentir más orgullosa que cualquier título universitario que pudiera colgar en la pared. Yo sigo en mi casa. Mi refugio. Mi castillo. He aprendido que la soledad no es mala si está llena de paz y de proyectos propios. He aprendido que poner límites duros, aunque duelan como una amputación, es la forma más alta y pura de amor propio y de amor hacia los demás. Y sobre todo, he aprendido que nunca, bajo ninguna circunstancia, por mucho que amemos, debemos entregar el poder de nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra dignidad a nadie, ni siquiera a los hijos. Porque los hijos vuelan, y a veces se pierden, y nosotros tenemos que seguir firmes, siendo el faro, pero no el barco que se hunde con ellos. Si estás pasando por algo similar, si sientes que abusan de tu bondad, si sientes que te están haciendo menos en tu propia vida, levántate. No tengas miedo. Defiende lo tuyo. No es egoísmo, es dignidad. Porque al final del día, cuando cierras la puerta y apagas la luz, lo único que realmente nos pertenece es nuestra historia y cómo decidimos terminarla. Y yo decidí terminar la mía de pie, en mi casa y en paz. Gracias por escucharme. Soy Teresa Montes, y esta fue mi verdad. Si mi historia te sirvió, compártela. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando a abrir los ojos y a recuperar su vida.